el amor del Padre. Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 11 al 24. Lucas 15, del 11 al 24. ¿Sabe? Tenemos un Dios que nos ama a todos nosotros con amor eterno. Yo creo que a lo mejor no alcanzamos a percibir cuán grande es su amor, pero es un amor eterno, es un amor que no tiene principio ni fin, es un amor que va más allá de cualquier situación, aun que nosotros pudiéramos cometer para impedir que ese amor fluya hacia nosotros. Y mire, vamos a ver una historia que nos muestra el amor del Padre. Es la historia del hijo pródigo. Ahí en Lucas 15, del 11 al 24, vamos a leer. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar para que sea Dios hablándonos a través de esta palabra a nuestro espíritu. Te damos gracias, Padre, porque tu presencia está aquí con nosotros, porque podemos sentir tu amor, un amor inefable, un amor sin límite. ¿Cuánto nos amas, oh Dios? Permite que en el nombre de Jesús, el día de hoy, podamos llenarnos de ese amor que tú tienes, que tú has derramado sobre todos nosotros. Que podamos salir de aquí con esa convicción de que tú estás amándonos todo el tiempo para que nuestra vida pueda ser transformada, pueda ser renovada, pueda ser bendecida. Gracias porque tú estás aquí hablando a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y yo quisiera que usted y yo pudiéramos transportarnos a esta escena. Es una historia que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que tiene el propósito de que aprendamos el amor que tiene el Padre por todos nosotros. Dice la Escritura que un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahí en el versículo 11 y 12. ¿Qué nos muestra esta parte de la historia? Nos muestra a un padre que tiene 2 hijos, que el único deseo
de su corazón es amarles y bendecirles, a tal grado que sus hijos con esa confianza se acercan a él, el menor, y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre que le ama, le repartió los bienes. ¿Sabe que Dios siempre desea darnos lo mejor? Dios siempre deseará darnos lo mejor. Y mire, lo mejor que nos ha dado es la vida misma. El día de hoy usted y yo estamos aquí por su infinito amor, porque hoy nos obsequió el milagro de la vida. Y cada día nos lo está obsequiando, cada día es un milagro nuevo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios hace milagros sobre nosotros a cada instante. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Dios sostiene en el hueco de su mano a este planeta de 7,000 millones de habitantes sobre la nada y alimenta a toda la población. Tiene cuidado de cada detalle de nuestro ser. El Señor permite que la sangre en nuestro cuerpo circule con libertad y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de cómo Dios acciona nuestro sistema inmunológico para que éste nos mantenga sanos, para que éste nos mantenga en plenitud. Y todo eso lo hace Dios. Dios tiene cuidado de cada detalle. Aquí el problema es que muchas veces nosotros como hijos no correspondemos a ese amor. Por ejemplo, en esta historia, el hijo menor le dice a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo, ¿en dónde está poniendo sus ojos? En las cosas materiales. No está poniendo sus ojos en la relación con el padre. Este hijo tiene a lo mejor valores, principios equivocados. Tiene una percepción de la vida errónea, porque está poniendo su corazón en los bienes de este mundo. Usted conoce que Jesucristo enseñó que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee, porque la felicidad no está en tener muchos bienes o bienes de este mundo. La felicidad está escondida en el Padre, en una relación con Dios. Sin embargo, a pesar del corazón que tiene este hijo, el Padre le da sus bienes. Normalmente, los hijos heredan de los padres cuando estos parten con el Señor, cuando dejan de estar en esta vida. En ese momento inicia la repartición de los bienes con todos los hijos. ¿Cuántas discusiones trae esto, verdad? ¿Cuántas divisiones y conflictos familiares? Pero mire, este hijo es muy abusado, porque dice: pues yo ya necesito los bienes, yo ya quiero poder disfrutar de los bienes que me corresponden. Él como hijo sabía que era heredero de los bienes de su padre, pero pues tenía una mala actitud, porque dice, a lo mejor, yo me lo imagino así: pues el viejo todavía no se va. Y como lo veo, le restan todavía como unos 15 años porque está fuerte. Pues le voy a decir, claro, se la voy a cantar: papá, dame la parte de los bienes que me corresponde, herédame en vida. Porque yo tengo necesidades, tengo mi corazoncito, ¿sabes? Yo quiero vivir, quiero hacer muchas cosas. Y el Padre, en su infinito amor, le da los bienes. ¿Verdad que todos los padres deseamos lo mejor para los hijos? Lamentablemente, el darle todo lo que los hijos nos piden no siempre es lo mejor. Pero bueno, no vamos a ver este punto en este momento, sino vamos a quedarnos con ese amor que tiene el Padre, de tal forma que se niega a sí mismo, renuncia a sus bienes para heredárselos en vida a su hijo. Dice en el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente.
Fíjese lo que hizo este hijo. Vendió su herencia y la juntó. Recogió todo el dinero que pudo y se fue a vivir a una provincia apartada. ¿Lejos de quién? Lejos del padre. Este joven empezó a tomar malas decisiones en su vida. ¿Alguna vez usted ha tomado una mala decisión? ¿Quién ha tomado malas decisiones? Muchos de nosotros. ¿Y usted ha querido tomar una mala decisión? ¿Quién se regocija en tomar malas decisiones? Que diga, ay, gloria a Dios, qué bueno que me equivoqué. Yo creo que nadie. ¿Quién desea tomar buenas decisiones? Yo creo que todos nosotros en la vida deseamos tomar buenas decisiones, pero ¿por qué en ocasiones no lo hacemos? ¿Será porque tenemos una escala de valores equivocada? ¿Será porque no nos amamos? ¿Será porque a lo mejor nos ganó el apellido y de repente reaccionamos impulsivamente y pues la regamos, ya dijimos, ya hicimos, actuamos mal? ¿Será porque a lo mejor fuimos presionados por otras personas? ¿Fuimos obligados? ¿Nos obligaron las circunstancias? Justificantes puede haber muchas, pero la realidad es que cuando tomamos una mala decisión, ¿quién cree que va a disfrutar los frutos de esa mala decisión? ¿Quién cree? Nosotros primeramente, y seguramente los que nos rodean también. Por ejemplo, cuando ese varón toma una mala decisión y decide irse de la casa, no se da cuenta, pero los hijos sufren porque se toman malas decisiones. Las malas decisiones nos llevan a experimentar un mal fruto en nuestra vida. Y este joven empezó a tomar malas decisiones. Primera mala decisión: poner sus ojos en los bienes de este mundo. Segunda mala decisión: papá, herédame en vida. Porque este joven, por lo que pudimos leer al inicio de la historia, todavía no tenía la madurez ni la capacidad de administrar sus recursos. Tercer mala decisión: juntar todos sus bienes e irse a vivir a una provincia apartada. Y última mala decisión: empezar a vivir perdidamente. Este joven empezó a vivir apartado de su padre. ¿Sabe cuánta gente vive apartada de Dios? Porque en esta historia el padre representa la figura de Dios sobre todos nosotros. Y el hijo pudiéramos ser cada uno de nosotros, que tenemos una escala de valores equivocada, que estamos buscando hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre, y donde tomamos la decisión de apartarnos de Él. Normalmente nos apartamos porque no queremos que nuestras acciones sean juzgadas, sean valoradas. Mire, deje una marca aquí en Lucas 15 y acompáñeme por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 3, donde dice en el versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este joven, pues, no iba a hacer lo bueno, iba a empezar a vivir perdidamente, de tal forma que para que sus obras no fueran manifiestas al Padre, se fue lejos de Él. Dice la Escritura que el que practica la verdad viene a la luz, porque no tiene nada que esconder. ¿Verdad que cuando hacemos algo malo, se acuerda usted de pequeño, cómo se escondía? Y de repente llegaba papá y mamá y se daba cuenta que el jarrón estaba roto, que la casa estaba inundada, que el hijo menor tenía un chipotote aquí y se lo habían encargado a usted. Y se echaba a correr y se escondía. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo una obra mala, pues no queremos que nadie se entere. Sin embargo, tenemos un Dios que nos mira desde los cielos
Y aún dice la Escritura que no está la palabra en nuestra boca y aquí Él conoce lo que vamos a decir. Cada uno de nuestros pensamientos no le es oculto. Él conoce los sentimientos, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. No podemos escondernos de Dios. Dile a tu hermano, no puedes esconderte de Dios. Por muy apartado que estés de Él, tú no puedes esconderte de Dios, ni una persona. Y este joven, pues se fue a una provincia apartada. ¿Sabe que el vivir apartado de Dios nos mete en problemas? Cuando nosotros tomamos la decisión voluntaria de alejarnos del Padre, y esto ocurre cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de alimentar nuestro espíritu, cuando empezamos a tomar decisiones que más que nos lleven a acercarnos a Dios, pareciera que nos alejaran de Él. Yo a veces me quedo preguntando, ¿y qué sentirá Dios? ¿Qué sentirá el Padre cuando nosotros nos apartamos de Él? ¿Qué sienten los padres cuando sus hijos se apartan de ellos? Cuando no les ponen atención, cuando no están cerca. Yo creo que se les produce un dolor muy grande. Y ahí estaba ese padre, viendo cómo su hijo partía, viendo cómo su hijo empezaba a vivir lejos de él. Lamentablemente este joven llegó a una provincia donde dice en el versículo 13 que empezó a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué imagen le viene a usted a la mente? Empezó a invitar a sus amigos, empezó a tomar, empezó a emborracharse, a lo mejor iba a prostíbulos, a lo mejor gastaba el dinero de una manera tonta, de tal forma que no fue un buen administrador, ni del dinero, ni de su vida misma. A veces el tener recursos, más que ser una gran bendición, causa problemas, causa problemas. Muchos de nosotros en ocasiones estamos orando, Señor, provéeme, dame una casa grande, porque no quepo en este departahuevo. Dame una casa grande. ¿Y qué va a hacer usted con una casa grande? Una casa grande de 10 recámaras. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo la va a mantener? ¿Quién la va a limpiar? Ay, hermano, pues sí es cierto. Pues sí, es una responsabilidad. Señor, permíteme tener un vehículo mejor, una Lincoln Navigator. Y bueno, ¿y qué va a hacer con esa camioneta? Va a exponer su vida, que lo puedan asaltar o que a lo mejor lo confundan con un narcotraficante. Y más si todavía estamos en proceso de restauración, nuestra cara todavía está como que de asesino, ¿no? Y pues nos pueden confundir. A veces nos metemos más en problemas por tener posesiones que no teniendo nada. Porque si usted no tiene nada, hermano, ¿qué le pueden robar? ¿Usted tiene la vida eterna? Pues ya lo tiene todo. ¿Y esa quién se la puede quitar? Nadie, al menos que usted renuncie a ella, apartándose del Padre, apartándose de Dios, empezando a vivir una vida disoluta, conociendo la palabra de Dios, empezando a vivir una vida contraria a la palabra de Dios. Normalmente todo padre le da mandamientos a los hijos. Desde que están pequeños les aconsejamos, les decimos lo que es bueno y lo que es malo, para que ellos aprendan a discernir. Pero no depende de nosotros el que los hijos tomen buenas decisiones. Ellos ya tienen la enseñanza, igual nosotros. Dios nos da la enseñanza a través de su palabra y depende de usted y de mí tomar buenas decisiones. Este hijo estaba tomando malas decisiones. Y dice en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjese,
podemos ver aquí las consecuencias de lo que él estuvo sembrando, de las decisiones que fue tomando. Empezó a faltarle. Ya no tenía para vivir. Empezó a vivir en escasez. Empezó a vivir en pobreza. Yo quiero que usted tome nota. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir apartados del Padre? Podemos caer en una vida de disoluciones, de pecado, de libertinaje, en una vida de escasez, en una vida de pobreza, y no solamente física, anímica y espiritual. Dice más adelante, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esta imagen, esta figura que se maneja aquí, refleja la condición anímica, física y espiritual en la que estaba viviendo este joven. ¿Con quién empezó a vivir este joven? Con los cerdos. De tal forma que aún quería comer de las algarrobas que comían los cerdos. Quería alimentarse de la comida de los cerdos. Esta situación refleja hasta dónde había caído este joven. Había caído en lo más bajo, una vida como de cerdo, donde él había renunciado a sus valores, a sus principios, donde él se sentía posiblemente culpable, se sentía condenado, se sentía sucio, se sentía indigno, sabía que había cometido errores, que la había regado y que pues las decisiones que había tomado le estaban llevando a esa situación, a esa condición de miseria. ¿Usted cree que Dios desea vernos así? Tal vez suene fuerte, pero ¿usted cree que Él espera que vivamos, usted y yo, una vida de cerdos? ¿Una vida inmunda, de pecado? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de nosotros como padres tampoco deseamos que nuestros hijos sufran. Deseamos lo mejor para ellos. Pero cada hijo toma la decisión, qué es lo que quiere en su vida. Usted y yo estamos decidiendo a cada instante, o decidimos por la luz, decidimos por Dios, decidimos confesar a Cristo, decidimos amarle, decidimos obedecerle, o decidimos lo contrario, alejarnos de Él, vivir conforme a nuestra voluntad, hacer lo que la carne pida, vivir en pecado, vivir en desobediencia. Delante de nosotros se nos ponen dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Las Escrituras en el Antiguo Testamento nos dice el Señor, escoge la vida para que te vaya bien. Dios está esperando que usted y yo escojamos el camino de vida. ¿Qué va a escoger usted, hermano? ¿Qué va a escoger? Dice aquí en el versículo 16 de Lucas 15, 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, repita conmigo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este joven, al encontrarse en esa condición, empezó a comparar su vida con la vida de los jornaleros que había en casa de su padre. Se dio cuenta que aún los jornaleros, los peones, ni siquiera su hermano, los peones, los que no eran herederos, los que no eran hijos, vivían mejor que él que era hijo. Fíjese, esta condición pudiera presentarse en nosotros. Levanten la mano los que son hijos de Dios, los que somos herederos de las bendiciones de Dios. Somos nosotros. Los jornaleros pudieran ser todos los que no conocen al Señor.
Y sabe, pudiera presentarse la situación que aún siendo hijos, vivamos en una condición peor que los jornaleros. Pero no es porque Dios no nos ame, sino que nosotros nos pusimos voluntariamente en esa condición. Y a lo mejor usted pudiera decir, pues mira, mi vecino no conoce a Jesucristo. Oye, el de enfrente, mira qué bien le va. Casa nueva, auto nuevo, hasta esposa flamante. Último modelo, cambia de modelo a cada rato, qué bien le va. ¿En serio? Y tú a lo mejor volteas a ver a tu vieja y dices, digo, a tu vieja casa, a tu viejo coche, volteas a ver lo que te rodea y dices, pues, ¿y yo por qué estoy así, tan mal? ¿Por qué no me va bien? ¿Qué decisiones has estado tomando? ¿Cómo has estado viviendo como hijo? ¿Has tenido los mandamientos de Dios? Tú sabes lo que te conviene, pero ¿qué has estado escogiendo? Tú decidiste a lo mejor irte a una provincia apartada. Tú has estado despilfarrando tu vida, has administrado mal tus recursos. Pues hay una consecuencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es una ley espiritual. Y aquí estaba este hijo, comparando su vida con los jornaleros. Pero la palabra clave, y que es importante para nosotros, es ahí al principio del versículo 17. Y volviendo en sí. ¿Qué significa? Que empezó a entrar en razón. Tomó conciencia de su condición. Nuestra vida jamás va a cambiar hasta que no tomemos conciencia de lo que estamos haciendo con ella. Hasta que no nos demos cuenta que las decisiones que hemos estado tomando nos han perjudicado. Hay que tomar conciencia. ¿Cómo tomamos conciencia? Haciendo un balance de nuestra vida, haciendo un alto, dejar todas las actividades, todas las responsabilidades, me siento, me pongo de rodillas, me meto a la presencia de Dios y le digo, Señor, ayúdame a examinar mi vida. ¿Qué he estado haciendo con ella? Examina mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y límpiame y guíame por tu camino eterno. Es importante hacer conciencia. Hermano, ¿y cada cuándo? ¿Cada año para que no haga daño? No, todos los días ir viendo cómo estamos caminando y darnos cuenta, como dice aquí en el versículo 17, en casa de mi Padre tienen abundancia de pan. Repita conmigo, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Esa es una verdad. En la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan. ¿Qué significa? Significa que nosotros podemos recibir de Dios todo lo necesario. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 16, Juan 1, 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Fíjese, de su plenitud tomamos todos. Todo lo que usted necesite en casa de su Padre lo va a tener. ¿A poco no como hijo? Usted se ha de acordar, sobre todo en la adolescencia. Usted tenía hambre y ¿qué hacía? Asaltaba el refrigerador, sin piedad, ¿sí o no? Y se servía con la cuchara grande o con la cuchara chica. Con la grande, hermano, con la grande. Usted como hijo podía disponer de todo lo que había en la casa de sus padres. Usted tenía su cama, sus cobijas, su ropa. Hermano, pero es que dormíamos dos en una cama individual, pero calientitos. No, pero dormía. Su padre le daba todo lo que le podía dar. Ahora imagínese, Dios todo lo que nos puede dar. ¿Qué dice la Escritura? Por ejemplo,
ahí en Romanos 8, versículo 32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que nos quiere dar el Padre? Todas las cosas, porque ya dio lo más importante. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo, lo entregó por nosotros. De tal forma que nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades han sido perdonadas cuando creemos en el unigénito Hijo de Dios. En ese momento se hace efectiva la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, nos restaura. Y si Dios ya entregó lo más valioso que es a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Traiga usted a su mente alguna necesidad, alguna área de oportunidad en la que Dios se pueda manifestar en su vida. ¿Y sabe? El Señor desea cubrir esa necesidad también. ¿Cómo no lo hará? ¿Por qué? Porque el Padre desea lo mejor para sus hijos. El Padre desea lo mejor para sus hijos. Y después, volvamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, por favor. Vamos a leer en el versículo 18, Lucas 15, 18. Comenta este joven, está reflexionando: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí. ¿Qué es lo que decidió el hijo hacer? Me levantaré. Repite conmigo: me levantaré. Me levantaré. Yo no sé la situación en la que usted se encuentre, hermano. Yo no sé qué tan cercano o alejado de Dios esté, qué tan espiritual sea. No lo sé. Dios sí lo sabe. Pero no importa el nivel en el que usted se encuentre de cercanía o lejanía de Dios. Tenemos que tomar conciencia que lo que nos conviene es acercarnos cada vez más a Él. Acercarnos cada vez más a Él. No se conforme, no se conforme. Si usted piensa que ya está cerca de Dios, acérquese más, búsquele más, llénese más de su presencia. Eso es lo que Él está esperando. Pero para hacerlo, debemos de tomar hoy una decisión. Me levantaré. Repita conmigo: me levantaré. Me levantaré. Eso habla de sacarnos de una posición estática, de comodidad, y nos lleva a una acción dinámica, a un estar buscando cada vez más de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Él se acerca a nosotros y nos bendice y empieza a manifestar su gloria, su luz en medio de nuestra vida. Hay un pasaje, si gusta acompañarme a la carta escrita por el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos está haciendo una invitación. ¿Cuál es? Acerquémonos a Dios. En vez de que nos alejemos, acércate cada vez más a Él. Hermano, ¿pero qué? ¿Usted quiere que me convierta en monje? No, Dios le libre. ¿Sí? Que se convierta en un hijo de Dios. Ay, hermano. En un hijo de Dios que vive en el poder del Espíritu Santo, que vive en victoria todos los días de su vida. Eso es lo que Dios anhela. Pero necesitamos acercarnos a Él. Y si hubiera algo no limpio en nosotros, pues limpiémonos.
santifiquémonos, purifiquemos nuestro corazón, examinemos lo que hay dentro de nosotros y tomemos la decisión de levantarnos. Como dice ahí en Lucas 15:18, me levantaré e iré a mi Padre. A mi Padre. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda cambiar mi vida. No hay nadie. Dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre. No hay otro Dios. Él es el Dios verdadero. Él es nuestro Salvador. De tal forma que vayamos a Él. Pero cuando vayamos a Él, hay que presentarnos con el corazón en la mano y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que nos abre el acceso a su amor, a su gracia, hacia su misericordia. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué nos habla? De que aun cuando usted y yo vivamos en pecado, el amor del Padre no mengua, permanece, es constante. Aun cuando usted y yo, conociéndole, fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Lamentablemente, cuando nosotros hacemos malas acciones, terminamos condenándonos y nos sentimos tan culpables, tan miserables. Pensamos que pues nuestra vida ya no puede ser restaurada. Nos sentimos en un pozo profundo y no hay nadie que nos quiera sacar. No pongas tus ojos en la gente. Acuérdate, este joven andaba buscando quien le ayudara y nadie le extendía la mano. Hasta que uno le dijo, pues ve a apacentar cerdos. Pues digo, entre ellos y tú, pues no hay mucha diferencia, vete con ellos. Qué tristeza, porque usted no debe de poner su confianza en el hombre, ponga su confianza en Dios. Ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único que nos puede sacar adelante. Y tenemos que aprender a desarrollar esa fe en Él, que no importa que a lo mejor usted haya resbalado, que usted haya tropezado, ¿sabe qué? Dios le puede levantar. Si el justo tropezare 7 veces, 7 veces el Señor lo levantará. Jesucristo en una ocasión le enseñó a sus discípulos, cuando le preguntaron, Señor, ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Y qué le contesta Jesús? Hasta 70 veces 7. Y si eso está esperando el Señor que hagamos usted y yo, ¿se imagina la infinita misericordia de Dios sobre nosotros? Pero ahorita vamos a ver. Suena muy bonito que Dios nos ame y nos perdona, pero se requiere también de nosotros un compromiso. Esa es la realidad. Dice aquí, versículo 19 de Lucas 15. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo pateó. Lo agarró a palos. Llamó a 10 siervos para que le pongan una paliza de aquellas y que se acuerde para que no lo vuelva a hacer. ¿No? ¿No dice eso su versión? ¿Se da cuenta de lo que hizo aquí el Padre? Imaginémonos esa escena. El joven toma conciencia de su falta. Se fue a vivir a una provincia apartada. Se había gastado la mitad de los bienes de su padre. Vivió perdidamente. Empezó a vivir una vida de cerdos.
hizo de su vida lo peor. Tomó conciencia, se dio cuenta que en casa del Padre, pues él estaba mejor. Se dio cuenta que tenía que tomar una decisión, que había tomado malas decisiones, una cadena de malas decisiones. Pero ahora quería tomar una buena decisión. Había la oportunidad de un cambio en su vida y fue a su padre. Y cuando estuvo delante de él, le dijo: Padre, pues no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando nosotros nos arrepentimos, eso abre el corazón del Padre. El arrepentimiento es la palabra clave en nuestra relación con Dios. El Evangelio de Jesucristo, el mensaje principal es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era lo que predicaba Jesús. De tal forma que Dios desea que usted y yo vivamos arrepentidos todo el tiempo, que vivamos nuestro arrepentimiento, que tomemos conciencia de que le necesitamos a Él, que busquemos vivir una vida sin relación con el pecado. Ahí entra nuestro compromiso e inicia cuando le pedimos perdón a Dios. ¿Usted quiere tener una buena relación con el Señor? Pues hay que arrepentirnos de las faltas que hemos cometido. Cuando usted detecte que le ha fallado a Dios, no pierda tiempo. Entre a su aposento alto y cerrada la puerta, ore a su Padre, y su Padre, que le ve en lo secreto, le recompensará en público. Pongámonos a cuentas con Dios. No permita que el enemigo venga a sembrar condenación en su vida. El arrepentimiento es lo que nos abre las puertas al corazón del Padre. Y el arrepentimiento es decidir cambiar nuestra vida, tener una forma de pensar diferente, sentir dolor por lo que hicimos, darnos cuenta, padecer vergüenza delante de Dios porque le fallamos, porque hicimos algo incorrecto. Pero eso es mejor que la condenación. Eso es mejor que dejar que nuestro corazón se enfríe de tal forma que después de vivir un doble ánimo, caigamos en un desánimo y después en una apatía, en una indiferencia espiritual, en una apostasía. En forma progresiva eso va creciendo. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando nos estamos deslizando de la verdadera fidelidad a Cristo. Dese cuenta, estamos hablando de la historia de un hijo, como cualquiera de nosotros, que tenemos la oportunidad de una restauración. Existe el camino de la restauración. Ahora, ¿cuál fue la actitud del Padre? Dice la Escritura, ahí al final del versículo 20. Lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién corrió hacia quién? ¿Se imagina esa escena? Que de repente el padre ve a lo lejos a su hijo. Me parece que es mi hijo. Sí, es mi bodoque. Y en ese momento, hijo. Y se echó a correr, hijo, hijo. Esto nos muestra cuánto lo anhelaba, cuánto deseaba el padre tener entre sus brazos a su hijo. A su padre no le importaba lo que su hijo hubiera hecho. Le importaba a él. Le importaba su persona, no sus acciones. Muchas veces nosotros le damos más importancia a las acciones que a la persona. Y lamentablemente terminamos lastimando a nuestros seres queridos. Tenemos ahí al hijo que
hace una travesura y de repente lo sangoloteamos, le gritamos, le insultamos, nos enojamos, le hacemos la ley del hielo. Y todo porque a lo mejor volteó un vaso de agua fría ahí en la mesa, por descuido. Pero es que ya estoy cansado. Cada vez que comemos, hace lo mismo. Pues qué bueno que lo tienes y que lo puedas seguir haciendo. ¿O te gustaría ya no tenerlo? Así te evitarías de ese problema. ¿Qué crees que es más importante, el hijo o la acción? El hijo. El hijo. Y por eso es que para el Padre nosotros hemos sido más importante, más que nuestras acciones. Él nos ha amado, Él nos ama a nosotros. No ama el pecado, aborrece el pecado, no le gustan nuestras acciones, pero a nosotros nos ama. A nosotros nos ama. ¿Y cuál es el camino que Él ha tomado? Perdonar nuestras acciones, para que su amor siga fluyendo hacia nosotros. Por eso dice Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ama a cada habitante de este planeta. Dios nos ama a todos. No todos son sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos que creen en su amor, a los que le han recibido y le han confesado como Salvador de su vida. Pero ama a todos. Y por eso es que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, y manda la lluvia sobre justos e injustos y da de comer a todo el mundo. Porque así de grande es su amor. Y Dios nos ama a todos nosotros. Nos ama. Como este padre a su hijo. El padre corrió hacia su hijo y dice que lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Hijito, ¿cómo olería el hijo? Ni quiero imaginármelo. Pero imagínese la condición en la cual estaba viviendo y no le importó. Tal vez emanaba un olor fétido, pues vivía con los cerdos, pero así lo abrazó, así lo besó, así lo aceptó, así lo recibió. Porque ese es el amor del Padre hacia todos nosotros. No importa qué tan grande sea el mal que tú hayas cometido. ¿Sabes que Dios perdona? Mira, vamos a dejar una pausa aquí en esta historia y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. Juan 8, versículo 1. Es un pasaje que nos muestra también la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Cómo Dios es movido a misericordia. Es el caso de la mujer adúltera. Y dice la Escritura en Juan 8:1: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Puede ver la misericordia de Dios? La ley decía que las personas sorprendidas en adulterio merecían la muerte. La muerte. Creo que el adulterio es una falta muy grave, terrible, destructiva para el matrimonio y para la vida de los hijos. No solamente por la experiencia que pasan, sino por el ejemplo que se les da. Terrible. Pero ¿sabes qué? Ahí estaba Jesús, tomando conciencia de lo que estaba sucediendo. Y se quedó solo con la mujer. Y le pregunta: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Se fueron. Ninguno me aventó las piedras. Estoy nada más aquí contigo. Y el Señor le dijo: Ni yo te condeno. Repite conmigo: Ni yo te condeno. Recíbelo en tu corazón. Vete cuando salgas de esta reunión. Pero aquí viene el compromiso. Pero no peques más. Cuando nosotros vamos al Padre y le decimos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y me arrepiento verdaderamente de mis pecados, lo que el Señor te va a decir es: vete, no te condeno, pero no peques más. Esa es la advertencia. No peques más. No peques más en esa área. Yo te restauro, yo te limpio. ¿Y qué pasaría, hermanos, si yo vuelvo a alejarme otra vez de Dios y a seguir pecando? Pues sí te meterías en una situación terrible. Yo no te puedo decir que no haya restauración. Yo creo que sí la hay. Pero eso es algo entre tú y el Señor. Yo te estoy mostrando una base. La realidad es que nuestra relación con Dios es personal. Yo creo que Dios restaura, pero también creo que necesitamos proceder a un compromiso con Él, de vivir conforme a su voluntad, en su presencia, cerca de Él, no alejarnos, que verdaderamente nuestra vida sea transformada, que Dios permita que sean desechados nuestros vestidos viejos y Él nos ponga un vestido nuevo, que son las obras. Los vestidos en la Escritura representan las acciones de sus hijos. Buenas acciones. Usted y yo fuimos creados para buenas acciones, para andar en ellas, para glorificar el nombre de Dios. Si volvemos a la historia del hijo pródigo, ahí en Lucas 15, acompáñame nuevamente, por favor. Lucas 15, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. ¡Uy! ¿Por qué? Porque ese día se estaba gestando un milagro. Ese joven que era hijo,
heredero de todas las bendiciones de su padre, que había tomado malas decisiones, estaba regresando. Había vivido una vida difícil, pero se dio cuenta que no hay mejor vida que cerca del Padre. Ahí es donde hay bendición. Hay plenitud en su presencia y delicias a su diestra, en la presencia del Padre. Pudo percibir el amor del Padre, un amor incondicional, un amor que va más allá de todo lo comprensible, porque no solamente corrió hacia él, lo abrazó y lo besó, sino que llamó a sus siervos para que le quitaran el vestido sucio, viejo, y le pusieran un vestido nuevo, para que le pusieran un calzado nuevo, un anillo nuevo, para que lo prepararan para una gran fiesta, mataran al becerro gordo, hermano, iba a haber ahí barbacoa, ¿verdad? ¿Te imaginas? Se iba a poner eso en grande. ¿Y todo por qué? Por el amor del Padre. ¿El Hijo se lo merecía? ¿Se merecía ese favor y esas gracias? No. ¿Se da cuenta cuánto nos ama Dios? Mire, dice la Escritura en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De tal forma que el amor del Padre es un amor de hecho y en verdad. Se manifiesta con acciones, día a día. Jamás lo dudes, jamás pienses que Dios no te ama. Nos ama tanto el Señor, nos ama tanto. Y si nosotros le amamos a Él, ¿sabes por qué es? Porque Él nos amó primero. Si tú estás aquí es por su infinito amor. No porque seamos muy inteligentes, por su infinito amor. Y Él desea ponernos un vestido nuevo a todos nosotros. Cuando en el versículo 23 de Lucas 15 dice, traed al becerro gordo y matadlo, ¿sabes qué es figura del Cordero de Dios? Que a través del derramamiento de su sangre hay remisión de pecado. Y hay una gran fiesta. Y podemos entonces regocijarnos con Dios y decirle, papito chulo, gracias, gracias. Y poder buscarle y poder servirle. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos amados. Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Y usted va a poder llevar una vida de regocijo. Aquí dice al final, y comenzaron todos a regocijarse. A regocijarse. ¡Uy! A ver, hermano, la ola. ¿No? Una ola de bendiciones sobre todos nosotros. Porque así debe de ser la vida de un hijo de Dios. Imagínate, estamos cerca del Padre. Dios nos bendice, nos provee de todo lo necesario, nos cuida, nos ama, nos perdona, nos restaura, nos da vida eterna. Hermano, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir para ser felices? Es por eso que nuestro rostro empieza a cambiar. Dios va quitando el manto de tristeza y va poniendo un manto de gozo y de alegría sobre todos nosotros. Regáleme una sonrisa, hermano. Gócese por esto. Yo le invito a que cierre su Biblia, por favor. ¿Y qué le parece si oramos? Y le damos primeramente gracias a Dios por su amor.
Creo que es algo necesario. Ahí en su lugar, yo le invito a que perciba el amor que el Padre ha tenido hacia usted hasta el día de hoy. ¿De cuántas cosas le ha perdonado Dios? ¿De cómo ha quitado la culpa de su corazón al decirle: yo no te condeno, porque yo no he venido al mundo para condenarte, sino que yo he venido para salvarte? Acuérdese de todos aquellos pecados que el Señor le ha perdonado, de cómo le sacó del pozo de la desesperación, del lodo profundo, de una vida como la que veíamos en la historia de este joven. Dios nos sacó del chiquero, del desorden. Dios nos sacó de una vida donde estábamos perdidos todos nosotros, porque es grande su amor. Dios nos tomó entre sus brazos y nos recibió así como veníamos. Nos limpió, nos restauró. Y aún cuando hemos estado viviendo como hijos y posiblemente le hemos fallado, hemos sido infieles, como veíamos en las semanas pasadas, a lo mejor le hemos negado como Pedro, o posiblemente hemos traicionado su confianza como Judas Iscariote. Sin embargo, hay un camino de restauración y lo único que necesitamos es tomar conciencia, entrar en sí, decidir levantarnos, salir de la condición e ir al Padre y confesarle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y si confesamos nuestras faltas, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por todo esto, hermano, hay que agradecerle a Dios. Agradézcale al Señor. Bendiga el nombre del Altísimo. Padre, y te bendecimos el día de hoy. Te damos gracias por el infinito amor que tienes hacia nuestra persona, porque nos tienes en el hueco de tu mano, porque día a día corres hacia nosotros y nos abrazas y nos llenas de tu amor. Nos unges con tu presencia, con tu espíritu. Nos limpias de todo pecado. Restauras nuestro corazón. Nos das la oportunidad de una vida nueva cada día. Nos pones vestidos nuevos y un anillo en la mano en señal de compromiso y de ese pacto que se ha establecido, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que ha sido inmolado para remisión de nuestros pecados, el cual tiene el poder de limpiar nuestras faltas pasadas, presentes y futuras, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias te damos por tu infinito amor, pero permite que el día de hoy, Señor, podamos tomar una decisión de acercarnos cada vez más a ti, de permanecer en tu casa, de permanecer cerca de tu presencia, de vivir como hijos, de comprometernos a no pecar más. Padre, ve poniendo por tu Espíritu Santo ese querer y ese hacer en nosotros. Danos la capacidad de mantenernos firmes en ti. Ministranos con tu presencia el día de hoy. Padre, tú lo puedes hacer. No necesitamos que alguien nos toque. Tu Espíritu Santo fluye en medio de este lugar
y nos toca, y aún toca a los que escuchen este mensaje. Llega tu presencia a sus vidas, llega tu presencia, Señor, a sus corazones. Renuevas nuestros pensamientos y nos das la oportunidad de una vida nueva, de poder decidir y dejar de equivocarnos en nuestras decisiones, decidir buscarte, decidir estar cerca de ti, de poder corresponder a ese amor que tú tienes hacia nosotros. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias porque tú estás trabajando en nuestro corazón, porque tú estás haciendo tu obra en nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.